Hola hermano, buenas noches. Vamos a disponernos a reflexionar el Evangelio de este día, miércoles 29, miércoles de Pascua, 29 de abril. El Evangelio es Juan 6, 35, 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con esta experiencia a la cual se nos invita precisamente. Si recordarán, ya el Señor Jesús había iniciado el discurso del pan de vida, y entonces vamos a escucharlo, este hermoso y maravilloso discurso que el Señor da. Y hoy nos ha dicho un juego, vamos a decirlo, vamos a escuchar un juego de palabras que el Señor ocupa para hacernos entender precisamente la voluntad. ¿Cuál es la voluntad que lo mueve a Él y al Padre a hacer las cosas? Y hoy nos dice el Señor Jesús que el que viene a mí no tendrá sed, y el que cree en mí, perdón, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. El Señor conoce y sabe nuestras necesidades primarias, muy humanas, muy particulares. Y entonces ante esto el Señor sabe que necesitamos ser saciados ante esta realidad. Sin embargo, recordemos que esta hambre y esta sed de la cual hoy el Señor habla, no concretamente se va a especificar en el sentido humano, material, sino también en el ámbito espiritual. Esa hambre que tenemos de Dios, esa sed que tenemos de su misericordia, de su perdón. Y entonces el Señor hoy hace esta afirmación, invitándonos precisamente a ello. Sin embargo, hoy la riqueza o lo maravilloso que hemos escuchado del Evangelio es esa afirmación que hace el Señor Jesús. ¿Cuáles afirmaciones? Dice el Señor Jesús: todo aquel que me ha dado el Padre. Y luego entonces tú y yo hemos sido puestos en las manos de Jesús por el Padre. Luego entonces el Señor, fíjense, o sea, el Señor se ve, se siente obligado a cuidar aquello que el Padre le ha dado. Luego entonces tú y yo estamos en las manos de Dios, ese Dios que nos ha puesto en las manos de Jesús, y que Jesús nos cuida como algo valioso. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos en las manos de Jesús por el mismo Padre. Y el Padre, les digo, que nos viene a amar, que nos viene a querer en la persona de Jesús. Y por eso dice hoy Jesús: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Fíjense, esto es hermoso: que yo no pierda a nada, a nadie de lo que Él me ha dado. Digo, y si fuimos puestos en las manos de Jesús por el Padre, Jesús lo primero que va a hacer es cuidarnos, es atendernos, es amarnos. Y hoy tendríamos que descubrir y sentirnos precisamente en esto, amados por Dios. Hoy tendríamos que descubrir que verdaderamente Dios nos protege, Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en las manos de Jesús, y Jesús nos cuida como aquello más valioso. ¿Por qué? Porque fuimos puestos por el Padre en sus manos, por eso nos ama, nos cuida, nos atiende y nos protege. Pero también está la voluntad del Padre hacia nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con nosotros? Precisamente que creamos en aquel en el que ha sido enviado, que tú y yo le creamos al Padre, que también estamos en las manos de Él, precisamente estando en las manos de Jesús. Entonces Dios nos ama, Dios nos cuida, y esas manos que se dejaron clavar por amor, esas manos que se dejaron precisamente, fueron dadas por amor a nosotros. Entonces hoy yo creo que el Evangelio que hemos escuchado del pan de vida, esta parte que hemos escuchado, precisamente la podemos descubrir y hacer vida en nosotros cuando descubrimos que esas manos clavadas por amor son las que también nos sostienen en estos momentos, son las que a ti y a mí nos dan precisamente la fuerza de continuar, son las que a ti y a mí en estos momentos nos protegen, nos cuidan, porque así es Dios, porque Dios nos quiere. El amor de Jesús, el amor de Dios en Jesús es para todos, no excluye, incluye a todos. Así es Dios, y hoy también es cuando más tendríamos que experimentarlo,
Ciertamente es cuando más lo necesitamos, pero ciertamente también es cuando tenemos que descubrir que estamos en las manos de Dios. Nuestra vida no puede quedar vacía sin estar en las manos de Dios. No podemos llegar con las manos vacías estando en las manos de Dios. Hoy también tendríamos que corresponder nosotros a ese amor que Dios nos tiene y por eso hoy se nos da como pan de vida. Hoy ese pan que sostiene, ese pan que anima, ese pan que da sentido. Pidámosle pues hoy al Señor que nos permita verdaderamente descubrirnos amados, pero ¿cómo? Sabiendo que estamos en las manos de Dios y estando en las manos del ser amado. El ser amado siempre nos cuidará, el ser amado siempre atenderá, el ser amado siempre escuchará. Pidámosle pues hoy al Señor que nos permita nunca perder esa experiencia del amor que Dios nos tiene, que nos sostenga, que nos anime, que nos levante en estos momentos, que nos dé fuerza y paciencia para continuar, le digo, sabiéndonos amados, protegidos de las manos de nuestro Dios. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que descansen, que tengan buena noche.